bendiga en esta noche. Para mí es una alegría, un gusto. En realidad tengo muchas anécdotas con Franco, él no se acuerda nomás, pero la voy a dejar ahí nomás. La verdad que para mí es una bendición estar aquí en vuestra iglesia, es una alegría. Creo que es la primera vez que estoy predicando la palabra del Señor aquí en su casa, en la casa del Señor en realidad, pero a donde usted se congrega, donde ama seguramente este lugar con todo su corazón. Para mí es muy importante, hermanos, muy, pero muy importante estar aquí. Lo valoro mucho. Gracias, Pastor Franco, por la invitación. Y espero que Dios hable a su corazón. Espero que Dios hable a su vida en esta oportunidad. Así que no quiero extenderme mucho, como ya me estuvo presentando el Pastor Franco. Quiero que me acompañe en la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 27. Estoy ahí en el Colorado, como decía vuestro pastor, junto con mi familia, mi esposa Valeria, mis dos hijas, Valentina, con 9 años, dentro de 3 días va a cumplir 10 años, el 19 de julio. Felicitas tiene 3 años, ella ya los cumplió en el mes de abril, y estamos hace 7 años y unos meses ya en el Colorado, Formosa. Estuvimos, como dijo el pastor Franco, en varias iglesias, en Villa Bertet también. Estuvimos aquí en la provincia de Chaco, en Villa Bertet. Antes de Villa Bertet estuve como pastor soltero, antes de casarme con mi señora, con mi amada esposa, con Valeria, en San Bernardo, que es allí donde la conocí a Valeria, a mi esposa. Y hemos estado pastoreando juntos a partir del 2010, como les decía, en la Iglesia de Dios de Villa Bertet. Y en el 2016, a partir de 2016, tomamos este gran desafío en la Iglesia de Dios del Colorado, provincia de Formosa. Estamos actualmente allí sirviendo al Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro ahínco. Mateo capítulo 27, vamos a estar leyendo las Sagradas Escrituras. Valeria no va a hablar porque está Felicitas durmiendo, así que nos conviene que siga durmiendo. Yo sé por qué les digo, nos conviene que siga durmiendo. La palabra de nuestro Dios en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo capítulo 27, vamos a dar lectura al verso 20, 21 y 22 inclusive. Mateo capítulo 27, verso 20 hasta el 22 inclusive. ¿Lo tiene, hermano? Amén. La palabra del Señor dice en el Evangelio de Mateo capítulo 27, en el verso 20, de esta manera: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador Pilato, les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Y todos le dijeron: sea crucificado. Oramos por unos segundos. Padre, te damos honra, te damos gloria, alabanza, Señor. En esta noche, Señor, queremos alinear nuestro corazón a tu perfecta voluntad. Queremos pedirte, Espíritu Santo de Dios, que tu palabra pueda calar hondo en nuestras vidas. Queremos pedirte, Espíritu Santo de Dios,
que ministres nuestras vidas conforme a tus propósitos, conforme a tus designios, Señor. Háblanos, queremos, Dios de la gloria, salir de este lugar, de tu casa, con la convicción absoluta, con la convicción plena de que tú nos ministraste, de que tú nos hablaste, Señor. Queremos, Dios de la gloria, en esta hora entregar nuestro ser completo. Padre, toda distracción, todo lo que el enemigo, Señor, está poniendo en nuestros pensamientos o intenta poner en nuestras mentes, en el nombre de Cristo, llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo en esta hora. Oh Padre, en libertad, Señor de espíritu, queremos escuchar tu palabra, Dios de la gloria. Señor, permítenos disfrutar de tu palabra. Queremos ser transformados, queremos ser confrontados si es necesario, exhortados, dirigidos, consolados, fortalecidos, animados, Señor. Oh, por medio de tu santa y bendita palabra, bendito Dios. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es lumbrera a nuestro camino, es lámpara, Señor, a nuestros pies. Gracias, bendito Dios. Todo te lo debemos a ti. Aleluya, gloria, aleluya, amén y amén. Gloria al Señor. Quiero en esta hora reflexionar en la palabra de Dios, más específicamente en el verso 22. Y en el verso 22, si usted ha acompañado la lectura, hay una pregunta muy importante, un interrogante muy interesante que hace allí el gobernador romano, Pilato. Usted seguramente habrá visto las diferentes películas de Cristo, de Jesús, de la crucifixión, de la pasión de Cristo. Y para que usted se haga un cuadro imaginativo, Jesucristo en el patio del gobernador romano, Pilato lo saca a Cristo por un lado y lo saca a Barrabás por el otro lado y pregunta: ¿a quién quieren ustedes que yo suelte? La multitud responde a la pregunta de Pilato diciendo: a Barrabás, a Barrabás. Mas a Cristo pidieron su muerte, su crucifixión, su condena, su pena capital. Y conocemos después toda la historia. Pero en el verso 22 hay una pregunta que a mí me impacta y que me lleva a reflexionar. Pilato pregunta y dice: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos respondieron: sea crucificado. Pero la pregunta de Pilato es la línea en esta noche que quisiera seguir. Todo mi sermón, mi reflexión en esta noche va a depender de esta pregunta, va a ser el hilo conductor. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y al finalizar la reflexión de esta noche, así como Pilato y como el pueblo y la multitud respondieron a esta pregunta, nosotros también de este lugar, yo te insto que puedas prestar atención, seas o no cristiano, vengas hace una semana o 10 años o 20 años a la iglesia o hayas venido por primera vez a la casa de Dios. Yo necesito en esta noche que prestes atención y que respondas esta pregunta: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Miren, no hay pregunta más importante que se pueda hacer en esta vida. No hay pregunta más relevante que se pueda hacer en esta vida que tenga tanta repercusión en la eternidad como esta pregunta: ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? Y hoy vamos a hacer la misma pregunta que hizo Pilato, el gobernador romano. Pilato hizo esta pregunta hace más de 2000 años atrás. Pero por más que parezca antigua, esta pregunta es una pregunta tan actual y tan pertinente y tan justa para estos tiempos.
¿qué voy a hacer con Jesucristo, el Hijo de Dios? ¿Qué voy a hacer con Él? ¿Qué voy a hacer pues con Cristo, el mismísimo Hijo de Dios? ¿Qué voy a hacer con Él? Aquí Jesús está en manos del gobernador romano, de Pilato. Estaba en manos de Pilato. Pero creo que viene un tiempo, como dice la palabra de Dios en diferentes partes del Antiguo y Nuevo Testamento, viene un tiempo en donde los muertos resucitarán primero y nosotros después, los que estamos vivos, también seremos transformados al tocar la trompeta, porque se tocará una trompeta y los muertos resucitarán primero, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. ¿Y por qué cito esto? Porque muertos y vivos estaremos frente al Señor Jesucristo un día. Llegará un tiempo, vendrá un tiempo en donde vivos y muertos, grandes y pequeños, todos, absolutamente todos, estaremos cara a cara con Jesucristo, rindiendo cuentas por nuestras vidas, por nuestras decisiones, por nuestras determinaciones. Pero aquí, en este relato, Jesús estaba en manos de Pilato. La decisión de dar libertad a Cristo o mandarlo a crucificar estaba en manos de ¿quién? Estaba en manos de Pilato. Jesús estaba en manos de Pilato. Pero como recién les decía, viene un tiempo cuando Pilato y cada uno de nosotros estemos en manos de Jesús. Y Él nos tendrá en sus manos y le tocará a Él la decisión de decidir si dejarnos entrar en su gloria eterna o enviarnos lejos a una condenación de sufrimiento por los siglos de los siglos. Llegará un momento que usted y yo estaremos cara a cara con el Señor. Y no será nuestra la decisión de qué hacer con Cristo, sino que será la decisión de Jesús qué hacer con nosotros. ¿Cuántos creen que viene ese tiempo? Vendrá. La palabra del Señor lo dice. La palabra de Dios es clara. Estaremos frente a frente, cara a cara, rindiendo cuentas por nuestras decisiones. Yo creo que Pilato, iglesia, hermano, amigo, Pilato representa en esta historia a todo ser humano sobre la faz de la tierra. Todo ser humano está representado en Pilato y enfrentará también a esta pregunta tan importante, porque es una pregunta muy personal. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Es una pregunta personal. ¿Y qué significa, pastor, una pregunta personal? Una pregunta personal significa que solamente yo la puedo contestar. Ni mi padre puede contestar por mí, ni mi madre puede contestar por mí, ni mis hijos pueden contestar por mí, ni mi esposa puede contestar por mí, ni mi esposo pueden contestar por mí. Yo debo contestar esta pregunta. ¿Qué voy a hacer con Jesús? Hoy lo tengo en mis manos a Jesús y debo decidir qué hacer con Él. Por eso es una pregunta personal. Pero no solamente es una pregunta personal, también esta pregunta, la pregunta que hizo Pilato, es una pregunta que debe ser contestada. Es tan importante esta pregunta, porque es una pregunta que debe ser respondida, debe ser contestada. Y usted me dirá, pero pastor, ¿por qué debe ser contestada? Porque estamos hablando acerca del mismísimo Hijo de Dios. Y porque es una pregunta urgente que necesita respuesta urgente. Y si uno dice, no, pastor, pero
Yo creo que la puedo contestar más adelante. Yo puedo postergar esta respuesta a la contestación. Me voy a tomar un tiempo, me voy a tomar un momento para reflexionar. ¿Qué voy a hacer con Jesús, el Cristo? Y yo quiero decirte en esta noche que no importa si contestes o no la pregunta con tus palabras o con tu compromiso en esta noche. Porque ya sea con tus palabras o sea con tus acciones, la vas a contestar. Si hoy decides hacer silencio y no confesar a Cristo como tu Señor y tu Salvador, y no creer en tu corazón y confesarlo, y declarar con tu boca que Jesucristo es el Señor y Salvador de tu vida y que como Él no hay otro, no importa. Cuando salgas aquí, lo vas a contestar con tu vida esta pregunta. Con tus acciones, con tus decisiones vas a contestar. Seas con tu palabra o con tus acciones, todos hemos de contestar esta pregunta. Mire, mi estimado amigo, hermano, iglesia querida, su destino eterno, y me animo a decir también su presente, dependen de la respuesta a esta pregunta. Su futuro, ¿dónde irá su alma después de esta vida? Cuando la muerte lo sorprenda, cuando Dios determine llevárselo a usted de esta tierra, la respuesta a esta pregunta, mi estimado amigo, hermano querido, el destino eterno depende de la respuesta a esta pregunta. Así que Pilato tenía que hacer algo con Jesús, porque él estaba enfrentándose con el inevitable. Él estaba enfrente del ineludible, Jesucristo. Es que tenemos que entender, hermanos, iglesia amada, amigos que están visitando en esta noche esta congregación. Tenemos que entender que Jesucristo es inevitable. Es ineludible. Y usted dice, pero ¿por qué, pastor? Lo vengo eludiendo hace muchos años. Lo vengo evitando hace muchos años. Lo puedo evitar, lo puedo eludir. ¿Sabes por qué te digo que Él es inevitable? Que Jesucristo es ineludible. Porque si no te lo enfrentas en la tierra, te lo vas a encontrar en el más allá, en la eternidad, donde tendrás que rendir cuentas también por tu vida. Sea aquí o sea allá. Vas a tener que reconocerlo como tu Señor. La diferencia es que allá será demasiado tarde. La palabra de Dios dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra han de confesar que Jesucristo es el Señor. Así que aquí en la tierra vas a confesar que Él es tu Señor y tu Salvador. Pero si no quieres, si vienes postergando hace mucho tiempo esta decisión, te lo has de encontrar en el más allá. Y en el más allá vas a tener que doblar tus rodillas. Y en el más allá, cuando estés cara a cara, en el juicio final delante de Él, vas a tener que declarar que Él es el Señor, pero será demasiado tarde. ¿Cómo no recibir al Señor Jesucristo en esta noche que nos está hablando? ¿Qué voy a hacer con Jesús? ¿Qué voy a hacer con Jesús llamado el Cristo? ¿Qué voy a hacer con Él? Pilato tenía que hacer algo con Jesús. ¿Lo aceptará? ¿Lo rechazará? ¿Se rendirá a Él? ¿Lo negará? ¿Lo coronará en esta noche como rey de su vida? ¿O terminará como Pilato
crucificándolo como el peor de los malhechores. ¿Qué hará con Jesús? Y quizás venís hace mucho tiempo a la iglesia. Y yo quiero decirte que esta palabra también es para vos. Porque el Espíritu Santo está diciendo que Él está queriendo más compromiso de parte de tu vida. Y que dejes de seguirlo de lejos. Y que te acerques y te comprometas en santidad de vida, que dejes de negociar con el pecado, de hacer alianza con el pecado y dejes de vivir una vida religiosamente superficial. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Pilato tomó la decisión de mandar a crucificar a Jesús. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios nos enseña que hubo algunas voces que hablaron a Pilato a su vida, a su corazón. Hubo algunas voces que advirtieron a Pilato de que el hombre a quien él tenía enfrente era un hombre justo e inocente. Hubieron voces que hablaron al corazón de Pilato. Y una de las voces fue la voz de su razón. Y quiero que usted me atienda en esta noche. Porque así como Pilato fue confrontado por algunas voces para que pueda creer en quien tenía enfrente al más grande de todos, al creador de los cielos y la tierra, al autor de la vida, al autor y consumador de la fe, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a Jesucristo. Y así como Pilato fue confrontado por algunas voces en su interior, así también el ser humano, así también usted, así también yo soy confrontado. Dios habla por medio de esas voces para que yo decida bien en mi vida por Cristo. Y la primera voz que habló al corazón de Pilato fue la voz de su razón. Miren, Pilato no era ningún caído del catre, no era ningún tonto, era el gobernador romano. Mire, piense conmigo, alguien que llega a esos puestos jerárquicos, gubernamentales, políticos, alguien que llega a esas esferas políticas, a esos estratos de poder, alguien que llega a ser gobernador, no llega allí por casualidad. Llega por astucia, no por ser tonto, ingenuo. Él estaba allí porque era una persona astuta y él sabía perfectamente. Pilato sabía que todo era una gran mentira, que todo lo que estaban haciendo con Jesús era por la envidia de los judíos. Él lo sabía. La palabra de Dios en Marcos 15, 9, 10 dice: y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía Pilato, dice la palabra de Dios, que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Pilato sabía que el hombre a quien tenía enfrente era justo e inocente. La voz de la razón hablaba al corazón de Pilato. La voz de la razón confrontaba a Pilato. Amigo, hermano querido, yo no conozco tu corazón, no conozco tu ser interior, no te conozco. Pero déjame decirte en esta noche que si usted escucha esa voz, la voz de su razón, seguramente entregará hoy mismo su vida a Jesucristo.
seguramente lo seguirá y lo servirá con todo su ser, porque su razón le dice: te conviene acercarte a la iglesia, porque tu raciocinio te dice: te conviene entregarte a Dios, te conviene acercarte al Señor, te conviene. Tu razón te dice: te conviene acercarte a Dios, te conviene entregar tu vida. Pero ¿sabe qué? Pilato no escuchó la voz de su razón. Entonces hubo otra voz que confrontó a Pilato, y fue la voz del miedo. Déjeme decirle que Dios también usa este sentimiento para tratar con nuestras vidas. La palabra de Dios en Juan 19:8 dice: porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, que Jesucristo se hacía a sí mismo hijo de Dios, dice la palabra de Dios en Juan 19:8, que cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. ¿Y cuántas veces escuchamos prédicas, sermones sobre el infierno? ¿Cuántas veces Dios nos habla de la condenación eterna, de las llamas del infierno, de ese lugar aterrador para aquellos que cuando la muerte los sorprendan y estén lejos del Señor, está preparado ese lugar? Nos aterra a todos ir a ese lugar. Dios también habla por medio del miedo. Y si hay algo que encontramos en Cristo, es refugio para sentirnos seguros de ese terror nocturno, de ese terror espiritual que es el infierno. ¿Cuántos creen que existe el cielo y el infierno? Es un lugar verdadero. Y dice la palabra de Dios que Pilato tuvo más miedo cuando escuchó que él se hacía llamar hijo de Dios. Pero ¿sabe qué? Por más que el miedo atrapó a Pilato, por más que el miedo entró en el corazón de Pilato, Pilato no escuchó la voz del miedo. Pero hubo otra voz que lo advirtió a Pilato. Hubo otra voz que lo confrontó, y fue la voz de un ser amado como era su esposa. La palabra de Dios en Mateo 27:19 dice: y estando él sentado en el tribunal, estaba sentado como el gran rey, como el gran gobernador, con todas sus posesiones y en su orgullo político, en su poderío, sentado en el tribunal. Su esposa le mandó a decir, dice la palabra de Dios, le dijo, le mandó a, le dio un mensajito ahí por medio de un servidor. Y en el mensaje decía: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido muchas cosas en sueño por causa de él. En otras palabras, la esposa de Pilato le estaba diciendo: deja en libertad a este hombre, porque por la noche he soñado terribles cosas con él. Este hombre es justo, déjalo en libertad. Su esposa. Es que Dios habla por medio de un hijo, por medio de un padre, por medio de una madre, por medio de una esposa.
Las veces que Dios te ha hablado por medio de una esposa, de tu esposo, de tus hijos. Las veces que Dios te ha dado a comunicar su amor, su invitación. Las veces que Dios ha usado la vida de tu pequeño, de tu pequeña, para mostrarte su amor. Las veces que te ha dicho, mami, vamos a la iglesia. Las veces que tu esposa te ha dicho, papi, acompáñame a la iglesia hoy. Jordi, acompáñame a la iglesia hoy. Va a estar lindo. Nos va a bendecir el Señor, va a bendecir nuestra familia. Te va a hablar, te va a fortalecer, a hacer cosas grandes. Acompáñame a la iglesia las veces que el Señor ha usado a una esposa para hablarte. ¿Cuántos me están entendiendo en esta noche? Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Pilato no escuchó esa voz. Pilato no escuchó la voz del ser amado, del ser querido. Pero hubo otra voz en Pilato que lo confrontó. Fue la voz de su conciencia. Porque si hay algo que Dios también usa para hablarnos es nuestra conciencia. Mire, hermano querido, iglesia, amigo, amiga, la conciencia ha predicado a todo ser humano que ha vivido sobre esta tierra, sobre la faz de la tierra. La conciencia ha predicado a más personas que todos los pastores, evangelistas combinados juntos. La conciencia ha predicado a más personas que cualquier siervo, sierva de Dios junto combinado. La conciencia te enseña, la conciencia te predica, la conciencia es más profunda que todos los teólogos, que todos los filósofos de este mundo. La conciencia. Judas, ni siquiera las palabras de Jesús conmovieron tanto a Judas. Ni siquiera cuando Jesús dijo, el que pone su mano en mi mismo plato y come de mi mismo pan, de mi mismo plato, ese me entregará. Ni siquiera las palabras de Jesús conmovieron a Judas, pero fue su conciencia que le llevó a devolver las 30 monedas de plata. Fue su conciencia. Fue su conciencia. Pero ¿sabe qué? Pilato no escuchó su conciencia. No escuchó su conciencia. Pero hubo una voz más poderosa, que fue la voz de Jesús. Pilato tuvo la oportunidad de escuchar a Jesús en persona. Juan capítulo 18, verso 37 dice, Pilato entonces le dijo, ¿así que tú eres rey? Jesús respondió y dijo, tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Así que yo quiero decirte en esta noche, que si tú eres de la verdad de Cristo, vas a escuchar que en esta noche Él te está hablando. Porque todo el que es de la verdad, escucha hablar a Jesús. Pero ¿sabe qué? Pilato tampoco escuchó la voz de Jesús. ¿Y sabe por qué Pilato ignoró todas estas advertencias? ¿Sabe por qué Pilato desoyó todas estas voces que lo confrontaban? ¿Sabe por qué? Porque había intereses que lo controlaban a Pilato.
Había intereses que lo dominaban. Y uno de los intereses era la opinión pública. Él quería mantener contenta a la multitud. Por eso mandó a crucificar a Jesucristo, al Hijo de Dios. Porque quería mantener contenta a la multitud. Porque el interés de la opinión pública lo controlaba tremendamente a Pilato. Y cuántas veces, iglesia amada, hermano querido, cuántas veces la opinión pública nos controla a nosotros. El qué dirán, por miedo a la burla, por miedo a los familiares que se burlan de nosotros. Que nos impiden tomar una decisión por Jesús. Por los amigos, por los compañeros de trabajo. ¿Qué dirán? ¿Qué van a decir de mí? Si me ven con la Biblia bajo el brazo yendo a la iglesia. ¿Qué van a decir de mí? Cuando me inviten a la farra y ya le tenga que decir que no voy a ir más. ¿Qué me van a decir? ¿Qué me va a decir mi padre? Años y años en una religión. El abuelo, el tatarabuelo, el tatarabuelo. Pastor, venimos de una religión que no es esta. ¿Qué me van a decir? Me van a desheredar. Me van a quitar la herencia. Y a causa de querer tener contenta a la multitud, a causa de la opinión pública, muchas veces no tomamos la decisión de jugarnos por Jesucristo. Yo creo que es tiempo de decidir por Cristo en esta noche. Porque no me importa qué piensen los demás. No me importa si agrado o no agrado a los demás. A mí me basta agradar a Cristo solamente. Porque he entendido hace mucho tiempo que si agrado a los demás o al mundo entero, pero no estoy agradando a Cristo, de nada me sirve. Y he entendido hace mucho tiempo de que si agrado a Cristo y a todo el mundo desagrado a la misma vez, no me tiene por qué importar. Porque para mí Cristo es lo más importante. Porque Él salvará mi alma de las llamas del infierno. Así que si agradas a Cristo, no te tiene que importar a quién desagrades. No te tiene que importar. No trates de mantener contenta la opinión pública a costa de desagradar a Jesucristo, que es tu Señor. Pero Pilato quería mantener contenta a la multitud. Pero ¿sabe qué? Había otro interés en Pilato y era su posición y sus posesiones. Pilato contaba con todas las comodidades de un rey. Los religiosos judíos amenazaban con contarle todo al César. Y si el César bajaba su pulgar a Pilato, él podía perderlo todo, su posesión y sus posesiones, su posición y sus posesiones, sus comodidades, sus privilegios, sus riquezas. Lo podía perder todo si el César lo sacaba de su lugar.
Por eso lo gobernaba, lo dominaba, lo controlaba, su posesión y su posición. Pero hay otra cosa también que controlaba a Pilato, y era su orgullo. Cuando hablaba con Jesucristo y Jesucristo quedaba callado, en su cólera, Pilato se dirigió a Jesús y le dijo: a mí no me hablas, a mí no me hablas. ¿No sabes que yo tengo autoridad sobre ti? Pilato no quería dar su brazo a torcer. Pilato no quería humillarse delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nunca quiso. Su orgullo lo controlaba. Su orgullo lo dominaba. Y después de estas presiones, la palabra de Dios dice que Pilato dijo: me lavaré mis manos de la sangre de este hombre. La palabra de Dios dice que levantó sus manos diciendo: inocente soy de la sangre de este justo. Allá vosotros. Dijo Pilato. Se lavó las manos. Y sabe, y sí, es verdad que Pilato no golpeó a Jesús. Es verdad que Pilato no escupió el rostro de Jesús. Es verdad que Pilato no desfiguró el rostro de Jesús con palos. Es verdad que Pilato no lanzó la lanza sobre el costado de Jesús. Es verdad. Es verdad que Pilato no clavó la corona de espinas sobre la cabeza de Jesucristo, pero la eternidad mostrará que la decisión de no decidir de Pilato también es una decisión. La decisión de no decidir también es una decisión. El postergar la decisión también es una decisión. El decir más adelante: pastor, déjeme disfrutar un poco más mi juventud. Más adelante, quizás en otro momento. Quizás el mes que viene, quizás el año que viene, pastor, porque tengo algunas cosas que hacer todavía. Hermano, el Señor te está hablando hoy domingo. Ya no postergues más. El día de salvación, dice la palabra, es hoy. Hoy es tu día de salvación, dice el Señor. Hoy tienes que comprometerte con Dios. Hoy tienes que abrir tu corazón y tomar una decisión de responder esta pregunta: ¿qué voy a hacer con Jesús llamado el Cristo? ¿Qué voy a hacer con Él? Mire, quiero en esta hora poner a Jesús en juicio. Y quiero llamar a testigos para que den testimonio acerca de Él. Y quiero ponerlos a todos ustedes, a cada uno de ustedes, pequeños y grandes que están en este templo. Desde el primero al último, a lo largo y a lo ancho, todos los que se encuentren en este lugar, quiero ponerlos como jurado. Y que puedan juzgar a Cristo conmigo en esta noche. Quiero poner a Jesús en juicio. Y todo testigo que pase por este estrado
Todo lo que digan los testigos de acuerdo a Jesucristo será tomado de las Sagradas Escrituras. Y quiero que ustedes atiendan, porque al final quiero que saquen sus propias conclusiones y den un veredicto final para ver qué vamos a hacer con Jesús en esta noche, llamado el Cristo. Así que quiero invitar al primer testigo. Voy a llamar a un amigo de Jesús. Voy a llamar a un precursor de Jesús. Voy a llamar a Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista entra por las puertas de este templo, se aproxima, sube al estrado. Entonces se para enfrente mío y le digo: Juan, tú eres el que bautizó a Jesús. Juan, incluso tú eres pariente de este hombre. Juan, ¿qué pensáis del Cristo? Entonces Juan el Bautista, con voz fuerte, les dice a todos ustedes que son jurados, les dice: Señor juez, señores jurados, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muchas gracias, Juan, por tu testimonio. Puedes bajarte del estrado. Juan se va, baja, se retira. Y el juez entonces llama a otro hombre a testificar. Quiero invitar a un segundo testigo. Voy a llamar a un pensador, a un discípulo de Jesús. Voy a llamar a Juan el apóstol. Juan el apóstol se aproxima al estrado. Se compromete a decir la verdad y nada más que la verdad. Entonces el juez le pregunta: Juan, tú eres pensador, eres teólogo. Fuiste unas personas más cercanas a este hombre, Juan, apóstol. ¿Qué pensáis del Cristo? Entonces Juan el apóstol se dirige a todos ustedes, jurados, y al juez de esta corte y dice: señores jurados, señor juez de esta corte, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces el juez de la corte le dice: muchas gracias, apóstol Juan, puede retirarse del estrado. El apóstol Juan baja. Entonces el juez de la corte llama a un tercer testigo y le dice: señores jurados, en este momento voy a llamar a un hombre de una ciudad cercana de aquí. Voy a llamar a un hombre de la ciudad de Gadara. Y por las puertas del tribunal entra un hombre bien peinado, afeitado, con ropas nuevas, aseado, perfumado. Camino al estrado. Se sube. Se compromete a decir la verdad y nada más que la verdad. Y entonces el juez le pregunta: Gadareno, ¿qué pensáis de este hombre, el Cristo? Y el hombre gadareno le dice: señor juez, yo quisiera contarle mi testimonio. Señor juez, yo vivía en los sepulcros. Me tenían que atar con grillos y cadenas.
tenía legiones y legiones de demonios dentro mío. Pero un día este hombre llegó y me hizo libre. Y aquí estoy, Señor juez, el Gadareno. Muchas gracias, Señor Gadareno. Puede retirarse del estrado. Entonces el juez dice: señores jurados, voy a hacer un llamado especial en esta noche. Quizás un testigo inédito en todas las cortes y los tribunales del mundo. Voy a llamar a un ángel del cielo. Entonces, de repente, entra un ángel del cielo al recinto, sube al estrado y el juez le dice: señor ángel, ¿qué pensáis del Cristo? Entonces el ángel, con voz de trueno, de trompeta, le dice: señor juez, ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Es el Cristo, el Señor. Muchas gracias, señor ángel. Puede retirarse. De repente desaparece. Hay un silencio. Todos quedan atónitos. Pero hay una voz que irrumpe en medio del silencio. Un fariseo. Objeción, señor juez. Objeción. Este juicio es injusto. Este juicio está lleno de injusticia, porque usted solamente ha llamado amigos de Jesús. Usted solamente ha llamado íntimos de Jesús. Entonces el señor juez dice: al lugar fariseo, vamos a dar lugar a su objeción. Vamos a llamar a un fariseo. ¿Quiere testificar usted, señor fariseo? Claro que sí. Adelante. ¿Se compromete a decir la verdad y nada más que la verdad? Voy a decir la verdad y nada más que la verdad. Señor fariseo, ¿qué pensáis del Cristo? Señor juez, este hombre a los pecadores recibe. Este hombre come con ellos. Este hombre ama a los pecadores. Muchas gracias, señor fariseo. Puede retirarse. Baja el fariseo. Entonces el juez sigue en la misma línea y manda llamar otro testigo que suba al estrado y manda llamar a Judas Iscariote, el que lo traicionó a Jesús. Judas, ¿qué pensáis del Cristo? Entonces Judas responde y dice: yo he entregado sangre inocente, señor juez. Muchas gracias, Judas. Puedes irte al lugar donde tienes que irte. Y así, señor juez, dice el fariseo por allí una vez más, como llamó un ángel: invoque a un demonio, invoque a un espíritu inmundo. Entonces el señor juez da lugar una vez más, y entonces el juez de la corte invoca a un demonio para que testifique acerca de Cristo. El demonio pasa al estrado. El juez le dice: demonio inmundo, ¿qué piensas de este hombre? Entonces el demonio responde:
Y dice, yo te conozco, yo sé quién eres, mirando a Jesús. Tú eres el Santo de Dios. Lucas capítulo 4, verso 34. Entonces el juez para el juicio. Y dice, quiero que estemos en pie, porque voy a llamar a un último testigo. Voy a llamar al juez principal, al todopoderoso, al creador del universo, al Padre celestial. De inmediato, el tribunal, la corte se llena de una luz de gloria. Las ventanas y puertas de ese lugar del tribunal empiezan a temblar, a estremecerse. El lugar empieza a temblar. Y el juez le dice al Padre celestial, oh juez principal, todopoderoso, ¿qué pensáis del Cristo? Y se escucha una voz que dice, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Juan capítulo 5, verso 10. Señores jurados, y todos los que estamos en esta iglesia y en este domingo de culto, ya tiene su veredicto. ¿Será culpable? ¿Será inocente? Yo quiero decirle como pastor, hermano, jurado, que yo ya tengo el mío. Y yo creo que él es culpable. Pero culpable de amarnos tanto. Culpable de llevar nuestras culpas y perdonar. Culpable de morir en una cruz y ser nuestra paz. Culpable de amor. Así que te voy a pedir en esta noche que tomes una decisión y quiero recordarte que hoy Jesús está en tus manos, como en aquel tiempo estuvo en las manos de Pilato. Pero pronto, muy pronto, usted y yo estaremos en sus manos. Muy pronto, cuando las trompetas suenen en aquel día final, o cuando la muerte nos sorprenda, nosotros estaremos en sus manos. ¿Qué haremos de Jesús llamado el Cristo? ¿Vamos a aceptarlo, a rechazarlo, a confesarlo, a negarlo, a coronarlo como rey de nuestra vida o a crucificarlo? No intentes evadir la decisión, mi hermano, mi amigo, como lo hizo Pilato. Acepta a Jesucristo en esta noche como el Señor y Salvador de tu vida. Y si estás tibio o frío o lejos del Señor, viviendo una vida religiosa superficial, es hora que empiezas a comprometerte más con Él. Que dejes de vivir una vida lejos del Señor. Porque el Señor dice, antes frío que tibio.
Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y si estás por primera vez en la casa del Señor, es tiempo que entregues tu vida al Señor. Te reconcilies con Él, hagas las paces. Él te está esperando. En Dios no hay casualidades. Si hoy viniste a la iglesia es porque Él quería hablarte. No hay coincidencias en el Señor. Hay diosidencias. Hoy se habla mucho de las diosidencias. No de las coincidencias, sino que de las diosidencias. Es que Dios mueve todo, ordena todo para cumplir con su voluntad. Y si Él te trajo en esta noche aquí, es porque hay algo que tiene para vos. Quería hablarte el Señor. ¿Qué decides? ¿Qué veredicto has tomado por Cristo? ¿Qué haré pues de Jesús llamado el Cristo? Yo te invito a cerrar tus ojos en esta noche.